Durante una semana probamos este Opel Mokka-e versión Ultimate con motor de 136 caballos y batería de 50 kWh que le otorgan una autonomía de 327 km WLTP. Se trata de un vehículo con prestaciones para uso urbano e interurbano dada esa escasa autonomía de 327 km. Además, su consumo a velocidades de autovía se dispara. Este vehículo ya lo probamos en 2022 y realizamos un viaje desde Torrejón de Ardoz hasta Zaragoza, ida y vuelta en el día, y otro viaje desde Torrejón de Ardoz hasta Valencia, ida y vuelta también en el día. Aún así, no es un vehículo muy apto para viajar. En esta ocasión no vamos a realizar ningún viaje, únicamente trayectos interurbanos con los que poder movernos con la autonomía que tiene este coche en el propio día. Porque este es el contexto y uso principal para este tipo de vehículos con esta autonomía, como es este caso de 327 km WLTP. Usos del día a día y trayectos no excesivamente largos de 200-300 km máximo. Obviamente, si quieres viajar, se puede, pero desde luego que no tiene las prestaciones más adecuadas para realizar un viaje largo. Como en otras ocasiones, este vídeo es un poco largo, no tanto como otras veces ya que no hay un viaje, pero es un poco largo. Por tanto, hay un índice, utilízalo para avanzar o retroceder hasta la sección que más te interese. Aunque a lo largo de este vídeo haga referencia al Opel Mokka-e versión 2022, con 136 caballos y batería bruta de 50 kWh, hemos de ser conscientes que esta versión aún se vende a día de hoy, 2024, siendo esta la versión base. Por encima tenemos la versión de 156 caballos y batería de 54 kWh brutos, que homologa una autonomía de hasta 406 km WLTP. Y este Opel Mokka tiene un parcial de 2.793 km con un consumo de 17,8 kWh a los 100. Durante una semana probamos este Opel Mokka-e en su versión Ultimate con motor de 136 caballos y batería de 50 kWh brutos. Su autonomía es de 327 km WLTP en ciclo mixto. Sus prestaciones de carga son hasta 11 kW en corriente alterna y hasta 100 kW en corriente continua, pudiendo pasar del 10% al 80% en 26 minutos. Las dimensiones de este Opel Mokka-e son 4.151 milímetros de largo, 1.790 milímetros de ancho y si incluimos los espejos 1.986 milímetros, la altura de 1.525 milímetros y la distancia entre ejes de 1.557 milímetros. Tiene un peso de 1.598 kilos. A continuación analizamos el interior del Opel Mokka-e versión 2022. El espacio interior de este Opel Mokka-e es relativamente correcto. El interior abusa de plásticos duros, aunque también hay zonas tapizadas y acolchadas. El sistema software que incorpora es bastante mejorable, la verdad. No es de lo mejor que he probado. Afortunadamente es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Eso sí, a través de USB. También contamos con cargador por inducción. Y en las plazas traseras tenemos otros dos USB. El espacio de las plazas traseras queda bastante reducido, de tal forma que 4 adultos viajarán más o menos cómodos, siempre que no superen el 1,70 m o 1,80 m de altura. El maletero de este Opel Mokka-e es de 310 litros y cuenta con un doble fondo, donde poder guardar los cables de carga. Realizamos un recorrido interurbano en Madrid de 50 kilómetros, un recorrido que podría coincidir con el desplazamiento diario de un madrileño. Salimos desde Torrejón con este Opel Mokka y nos vamos hacia Madrid, en concreto a la calle Goya. Y llegamos a Madrid, en total 25 kilómetros, consumo medio 17,6 kWh a los 100. Volvemos para Torrejón de Ardoz. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, estamos en el centro comercial Oasis. En total hemos conducido 50 kilómetros, consumo medio 15,1 kWh a los 100 kilómetros. Y mientras hacíamos la compra, hemos cargado desde el 70% hasta el 81%, totalmente gratis. Tras esta prueba podemos estimar una autonomía media de 306 kilómetros y un coste medio de 1,06 euros a los 100 kilómetros. De nuevo repetimos una prueba similar, pero esta vez añadiendo una parada en Coslada. Salimos de Torrejón de Ardoz con un 90% de batería, 308 kilómetros de autonomía estimada. Llegamos a Madrid con un 81% de batería, hemos conducido 26 kilómetros y el consumo medio es de 16,5 kWh a los 100 kilómetros. Y llegamos a Coslada, en total 42 kilómetros, consumo medio 14,1 kWh a los 100, nos sobra un 77% de batería. Llegamos a Torrejón de Ardoz, en total 55 kilómetros, consumo medio 13,9 kWh a los 100 kilómetros. Nos sobra un 74% de batería. Fijaros que el consumo medio en la jornada anterior fue de 15,1 kWh a los 100 kilómetros. En esta ocasión ha sido de 13,9 kWh a los 100 kilómetros. Esto nos permite obtener una autonomía media de 331 kilómetros y un coste medio de 0,97 euros a los 100 kilómetros. Y en la jornada de ayer conducimos 106 kilómetros de trayectos interurbanos con un consumo medio de 16 kWh a los 100
100 kilómetros. Lamentablemente no grabé los tramos de esta prueba, aún así me ha parecido interesante añadirla ya que conducimos más de 100 kilómetros en un día. En este caso, la autonomía media sería de 289 kilómetros y el coste de 1,12 euros a los 100 kilómetros. Incluso en este caso tendríamos autonomía para 2 días y medio. No hay miedo, chicos, tenemos un 32% de batería, 90 kilómetros de autonomía estimada y vamos a hacer un recorrido ida y vuelta a Torrejón de Ardoz, Madrid. Y llegamos a la calle Goya en Madrid. En total hemos conducido 25 kilómetros, consumo medio 15,2 kWh a los 100 y nos sobra un 24% de batería. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, en total hemos conducido 61 kilómetros, consumo medio 13,5 kWh a los 100 kilómetros y nos sobra un 11% de batería. Fijaros cómo el clima y las condiciones de tráfico afectan. En esta jornada realizamos un trayecto muy parecido a los 2 días anteriores y obtenemos un consumo muy inferior. Tendríamos una autonomía media de 342 kilómetros y un coste de 0,94 euros a los 100 kilómetros. Tenemos este Opel Mokka cargado con la batería al 100% y hoy vamos a hacer un recorrido interurbano entre Torrejón de Ardoz y Saélices. Aproximadamente haremos unos 200 kilómetros. Este recorrido comprende unos 30 kilómetros de carretera secundaria y 65 kilómetros de autovía. Nosotros circularemos siempre que sea posible al máximo de la vía. Es importante señalar la diferencia de altitud, ya que Saélices se encuentra a más de 900 metros. Llegamos a Saélices, en total hemos conducido 98 kilómetros, consumo medio 21,3 kWh a los 100 kilómetros. Salimos de Saélices con un 54% de batería. En el trayecto de ida nos hemos fundido un 45% de batería. Pero como hemos indicado, en ese sentido la orografía es positiva. Ahora tendremos un desnivel negativo. Esto debería favorecer un consumo mucho más contenido. Llegamos a Torrejón de Ardoz. En total hemos conducido 192 kilómetros, consumo medio 19 kWh a los 100 kilómetros. Nos sobra un 18% de batería. Como habéis visto, hemos circulado al máximo de la vía siempre que hemos podido. Fijaros que al realizar gran parte del recorrido por autovía el consumo se eleva hasta los 19 kWh a los 100 kilómetros. La velocidad media que obtenemos en esta prueba es de 89 km/h y la autonomía de 243 km con un coste de 1,33 euros a los 100 km. ¿Qué diferencia existe entre circular a 120, 110 o 100 km/h con este Opel Mokka? Lo comprobamos. ¿Merecerá la pena circular un poco más despacio? Estamos probando la versión con motor de 136 caballos, batería de 50 kWh brutos y una autonomía de 327 km WLTP en ciclo mixto. Tenemos este Opel Mokka cargado al 98%. Reseteamos parcial. Y comenzamos la prueba a 120 km/h. Y mientras veis la prueba a velocidad de 120, os detallo brevemente el recorrido. Salimos desde el centro comercial Oasis en Torrejón de Ardoz. Aquí cogemos la vía de servicio que va paralela a la autovía A2, durante unos 6 kilómetros hasta incorporarnos a la autovía. Por aquí proseguimos hasta la primera entrada hacia Guadalajara, por la Avenida del Ejército. Aquí realizamos un cambio de sentido y emprendemos nuestro trayecto de vuelta hasta nuestro punto de origen. Como veis, el tráfico no siempre me ha permitido circular al máximo de la vía, aún así lo hemos intentado en todo momento. Llegamos a Torrejón de Ardoz, nos sobra un 75% de batería, hemos recorrido 60 kilómetros, consumo medio 18,4 kWh a los 100 kilómetros. Hemos gastado un 23% de batería para completar estos 60 kilómetros. Y ahora vamos a completar esta misma prueba, pero a velocidad de 110 km/h. Considero útil e interesante esta prueba para mostrar el comportamiento de cada vehículo, ya que no todos los coches eléctricos se comportan igual a una velocidad o a otra. Algunos coches eléctricos apenas tienen diferencia de consumo de 120 a 110. Como es el caso del Ford Mustang Mach-E. Sin embargo, otros tienen una diferencia importante. Pero recuerda, existen muchos otros factores que afectan al consumo: la aerodinámica, la eficiencia del motor, las llantas, la presión de los neumáticos, la temperatura exterior, el viento, la forma de conducir. Aunque de todos estos, posiblemente la velocidad sea el factor de mayor relevancia. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, nos sobra un 54% de batería, 60 kilómetros conducidos, consumo medio 15,8 kWh a los 100 kilómetros. Hemos gastado un 21% de batería. Y ahora repetimos la prueba a velocidad de 100 km/h. Como veis, en el caso de este Opel Mokka, la diferencia de consumo entre conducir a 120 o 110 km/h es relevante. Sin embargo, tal y como veremos a continuación, existe una diferencia mínima si bajamos la velocidad a 100 km/h. Entonces, ¿merece la pena bajar la velocidad de 120 a 110 o a 100 km/h? Esta es una cuestión que yo no puedo ni quiero responder. Solo pretendo exponeros los hechos y resultados de la prueba, y que así tengáis el conocimiento necesario llegado el caso. Y en esta prueba a 100 km/h hemos conducido 60 kilómetros, nos sobra un 35% de batería y el consumo medio ha sido de 14 kWh a los 100 kilómetros. En esta ocasión hemos gastado un 19% de batería. Al comparar los resultados de esta prueba vemos cómo existe un salto importante entre el consumo de 120 y 110 km/h. Sin embargo, no hay tanto salto a 100 km/h.
También se observa que la diferencia de tiempo entre una prueba y otra es de tan solo 2 minutos. Esto nos lleva a una conclusión clara. Si en algún caso necesitas más autonomía, sin llegar excesivamente tarde, con tan solo bajar 10 km/h la velocidad, probablemente sea más que suficiente. Por último, señalar que en la prueba 100 km/h obtenemos un consumo y autonomía ligeramente mejor que la homologada en ciclo WLTP. A continuación verificamos las pérdidas de energía que hay en cada recarga en corriente alterna con este Opel Mokka E versión 2022. Para ello realizamos 3 recargas en casa y empleamos los datos facilitados por mi Wallbox. En primer lugar completamos una recarga del 80 al 100% en la que consumimos 11,03 kWh. A continuación tenemos una recarga del 11 al 95% en la que gastamos 43,06 kWh. Y en último lugar os presento una recarga del 18% hasta llenar la batería en la que consumimos 42,13 kWh. En la primera recarga tenemos unas pérdidas del 19,19%, una cifra un tanto excesiva que quizás pueda deberse a las horas que siguió el coche conectado sin cargar, o quizás simplemente hayamos cometido un error en el cálculo. En la segunda recarga las pérdidas son del 10,63% y en la tercera del 11,01%. Estas dos últimas cifras son más normales y entran en los valores habituales que hemos obtenido para esta misma prueba con otros coches eléctricos probados. Y nos toca devolver este Opel Mokka E con motor de 136 caballos y batería de 50 kWh brutos, con el que hemos conducido un total de 908 km con un consumo de 16,2 kWh a los 100 km. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, darle al botón de me gusta y nos vemos en el próximo. Y ya sabéis chicos, a conducir kilómetros eléctricos. Porque viajar en coche eléctrico es posible. Por cierto, el próximo vídeo será con la Citroën Everlingo, que además se nos solapa con una cesión con el Ford Mustang Mach-E rango extendido, tracción integral.